¿Qué tal? Como vieron en el título en la miniatura del video, vamos a ver la clasificación de la materia, un tema que se suele ver en química, bueno, se ve en química, pero vamos a ver solamente una explicación, nada de problemas, porque básicamente este tema es más que todo teoría para que tú entiendas qué es la materia y cómo se clasifica. Para comenzar tenemos que entender que la materia es aquello que tiene masa y volumen. Además está en constante movimiento y experimenta cambios, ya sean con el tiempo. Por ejemplo, un árbol va creciendo, se va pudriendo. Creo que se va pudriendo, no sé, no soy ecólogo, no sé si ecología estudia los árboles, pero creo que me entienden la idea, eso es lo importante. Una vez que tienes en cuenta esto, y si quieres algo más claro, puedes recordar aquella frase que dice que la materia es todo aquello que nos rodea. Vamos a pasar a la clasificación de la materia. Y esto es muy simple, voy a tratar de que sea simple. Tú tienes dos, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras podríamos decir que son las clásicas, las que uno estudiando química esperaría que estén aquí. Pero las sustancias puras tenemos que tener en cuenta que se clasifican en dos, tanto en elementos como en compuestos. Y estos dos tienen una composición definida químicamente. Eso quiere decir que lo puedes escribir. Por ejemplo, ¿qué? Los elementos. ¿Tú qué tienes en elementos? Por ejemplo, no sé, el hierro, que es Fe. Ahí está, lo has escrito, eso es en química, tú has visto eso en química, eso es una sustancia pura como elemento. Pero tú te puedes decir, ¿y qué pasa si yo tengo oxígeno dos veces? O dos. ¿Es elemento o compuesto? Porque aquí hay más. No, eso es un elemento. Eso es porque los elementos son sustancias que están conformadas de una manera definida. Es un elemento ya sea que esté una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Por ejemplo, tú puedes tener, no sé, el cloro 58 veces cloro. No sé si es posible, pero imaginemos esa situación. Para que lo entiendas, eso es un elemento, porque es un elemento que está una o más de una vez. Puedes tener, no sé, el oro, cobre y todas esas sustancias. Y si eso tenemos en los elementos, ¿qué es lo que tendríamos en los compuestos? En los compuestos tendríamos también elementos, son sustancias puras, tú las puedes escribir, están definidas, tú las puedes escribir como en química. Pero la diferencia es que en los compuestos tú ya no tienes un solo tipo de elemento, tú tienes más de un tipo. Por ejemplo, el Na, que es sodio, oxígeno, H, hidrógeno. Esto se conoce como hidróxido de sodio. También puedes tener el agua, tu clásica agua. Recuerda que el agua tiene una fórmula química que es el H2O, y si tú lo puedes escribir es una sustancia pura. Y si tiene más de un elemento, o sea más de una letra se podría decir, bueno, más de un elemento, mejor dicho, es un compuesto. Si tú lo puedes escribir como en química, es una sustancia pura. Si tienes más de un elemento, es un compuesto. Y eso sería todo. Recordar que a los elementos se le puede conocer como sustancia simple, y a los compuestos se les puede conocer como sustancia compuesta. Y así es como llegamos a las mezclas. Las mezclas son lo que su nombre dice, mezclas. Pero ¿cómo se forman estas mezclas? Es cuando tú mezclas diferentes sustancias, pero en diferentes proporciones, en diferentes cantidades que no están definidas. O sea, tú lo vas mezclando, es como cuando vas a la cocina. Tú vas a la cocina y no sé, mezclas azúcar, mantequilla y harina para hacer un queque. Tú no siempre mezclas la misma cantidad. No es como que lo midas de manera exacta. No es como que el queque tenga una fórmula química. No es como que tú lo puedas escribir. Por eso las mezclas son aquellas que básicamente no tienen fórmula química. ¿Tú lo puedes escribir así como en química? No, es una mezcla entonces. Pero tienes dos tipos de mezclas, la homogénea y la heterogénea. Cabe resaltar que estas mezclas podrían separarse, sí podrían separarse, o las sustancias que están formando esta mezcla podrían separarse por métodos mecánicos o físicos, dependiendo de qué tipo de mezcla sea y dependiendo de lo que se requiera para realizar tal acto. Las mezclas homogéneas, como su nombre dice, son aquellas en las que tú no puedes diferenciar los componentes, tú no puedes diferenciar lo que hay ahí, ya sea que tengas un microscopio o una supervisión, tú no podrás diferenciar lo que conforma esta mezcla homogénea, lo que podríamos conocer como un sistema monofásica. Por ello, las propiedades que tendrían estas mezclas homogéneas están igual en cualquier parte de ella, ya sea si la ves desde arriba, desde abajo, las propiedades que tiene son las mismas. ¿Qué puedes tener aquí? Por ejemplo, la salmuera. La salmuera es cuando mezclas sal y agua. Son compuestos, sí, pero cuando tú mezclas esto,
tú no lo mezclas exacto, o sea, tú mezclas sal y agua, listo. Pero no es como que sea algo exacto y tú puedas escribir la fórmula química. Tú puedes decir la salmuera, sí, sal y agua, pero no tiene fórmula química, simplemente es salmuera. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, la agua oxigenada. Agua oxigenada. No tiene una fórmula química definida, pero uno puede saber por qué está conformado. Otro clásico de los clásicos podría ser el acero. Recuerda que todo esto son mezclas homogéneas y también se les conoce con el nombre de solución. Y pasamos a lo último, que sería el heterogéneo. Si en el homogéneo era monofásica y solo tenía una fase básicamente en la que no podías distinguir, aquí tiene más de una fase, es una interfase, así se le conoce. A simple vista tú podrías reconocer si esta mezcla tiene tal sustancia, tal compuesto, porque con ayuda de un microscopio o a simple vista, dependiendo de la situación, podrías diferenciar sus componentes. Y como dije, es una interfase, ya sea que tenga dos o más fases en la que tú puedes diferenciar lo que está en la mezcla, o sea, sus componentes. Un ejemplo de esto, la clásica, algo que tú mezclas en la cocina cada rato, bueno, creo que es peligroso, así que mejor no lo hagas, es el agua con aceite. Tú mezclas agua con aceite y si es lo que se separa, tú ves el agua y el aceite, no se mezcla. Puedes intentarlo agarrando un vasito y echando un poquito de cada uno y vas a ver que tú puedes diferenciar los componentes, tú puedes diferenciar tanto uno como el otro. Un jugo de frutas, tu embutido, bueno, no, embutido no, tu extracto ahí para hacer la dieta, si bien tú no lo puedes diferenciar muy bien, con un microscopio lo podrías hacer. A fin de cuentas es fruta triturada que está mezclada nomás. Y ahí hasta tú cuando lo tomas puedes sentir unos grumitos. Quizás esas son las partes de la fruta que uno está diferenciando. Y un último ejemplo para terminar, que no muchos saben, pero es una mezcla heterogénea, no lo vayan a confundir con homogénea, es la sangre. En la sangre tú podrías distinguir diferentes compuestos, como el agua, las plaquetas, los glóbulos rojos. Obviamente tú no ves esto a simple vista, pero con un microscopio lo podrías ver. Y como lo puedes ver con un microscopio, ¿qué es? Una mezcla heterogénea. Si lo ves con el microscopio es heterogéneo, si no lo puedes ver ni con el microscopio es homogéneo. Y eso sería todo por este video, espero que lo hayan podido entender. Simplemente son 4 en total los elementos compuestos, los homogéneos y los heterogéneos. Y muchas gracias por ver el video.